Hola, muy buenas. Vamos a dar comienzo en la segunda mesa redonda que teníamos programada para hoy. Esta segunda mesa, si habéis visto en el programa que hemos dejado, la hemos denominado Otra Perspectiva. Y la hemos denominado así porque nuestra idea era, una vez que hemos conocido qué programas se están trabajando en el ámbito de la violencia socioparental en Granada y provincia, queríamos preguntarle ver cómo se ve este programa desde otros puntos de vista. Y esa es nuestra perspectiva. Pues hemos invitado en esta mesa, tenemos educación, servicios sociales y el sistema judicial, podríamos decir, ¿no? Vamos a empezar por el área educativa. Voy a presentar Miguel Ángel Gómez, doctor en Psicología por la Universidad de Granada, orientador educativo y desde hace 8 años coordina el equipo provincial de orientación educativa y profesional de la Delegación Territorial de Educación. Es profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y participa en numerosos cursos, congresos, jornadas, tiene numerosas publicaciones y un amplio desarrollo también de participación en proyectos relacionados con metodología inclusiva, prevención e intervención de conducta inadecuada. Intentaremos ser exquisitos con los 20 minutos y quizás las preguntas también, como ha hecho antes mi compañera, las preguntas para el final, ¿vale? Estupendo. Cuando quieras. Muchísimas gracias por contar con nosotros, el Servicio de Prevención. Para mí es un honor representar el ámbito educativo en este foro e intentaré estar un poquito a la altura de las intervenciones de las ponentes de esta jornada. Entiendo que tengo un tiempo limitado, así es que voy a intentar hacer una visión amplia de qué significa para nosotros la violencia socioparental y cómo se puede abordar, cómo se aborda desde el sistema educativo. Para empezar, una idea que nos pueden ubicar un poco en este contexto. Ya sabemos que la escuela es permeable, a la escuela le afecta y es sensible a todo lo que ocurre a su alrededor, puesto que no es un mundo aparte, sino que es parte del mundo. Y le afecta no solamente a nuestro alumnado de manera individual, sino también grupal, sistemáticamente a todo el centro. Y por lo tanto también, como parte de ese mundo, tenemos a todo el mundo. En la escuela tenemos a todos los chicos y chicas, todos los niños y niñas de la población. Eso hace que contamos con una gran diversidad en todas las cuestiones, una gran diversidad en las características personales de cada alumno y alumna, de intereses, de habilidades, de capacidades, de destrezas, sexo, cultura, etnia, diversidad sexual, diversidad funcional, etcétera, 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 etcétera. A eso le sumamos una gran diversidad de circunstancias que afectan a su entorno, modelos diferentes de familia, de entornos desfavorecidos, vulnerabilidad social, exclusión social, incluso fallecimientos, por poner el ejemplo de algo que puede suceder en un momento dado imprevisto, y eso también hace que tengamos una diversidad. En nuestro alumnado sumamos la diversidad de circunstancias a una diversidad de características, y en principio nosotros trabajamos con ese alumnado con la idea de que se desarrolle en su plenitud y de manera integral. Lo que ocurre también es que nos encontramos con diversas problemáticas, ya que la escuela también es el reflejo de la sociedad y por lo tanto pues también nos acecha el acoso escolar, la violencia de género, el maltrato, el ciberacoso, las enfermedades, los trastornos, los síndromes, los duelos patológicos, la ideación de suicidio y por supuesto también la violencia filioparental. ¿Y qué hacemos entonces en la escuela con todo eso? Pues bueno, yo he estado dándole vueltas a cómo explicar qué se hace en la escuela y he tenido que inventarme una palabra. Está de moda inventarse palabras, pues me he inventado yo una para hoy. Nosotros hacemos prevendizaje. Nosotros prevenimos a través del aprendizaje. Y es lo que hacemos. Nuestra prevención no es como la de Naifa, no es como la de ERA, es una prevención a través del desarrollo de las competencias de nuestro alumnado. Somos los que tenemos la oportunidad y nos echamos ese cargo de trabajar con el alumnado desde 0 años. Nosotros tenemos bebés en el sistema educativo, en las escuelas infantiles. Y a través de todas las etapas
llegamos a tener adultos en nuestros centros de educación permanente. Luego tenemos la oportunidad de trabajar con nuestro alumnado desde cero. Y es nuestro objetivo principal, el que nuestro alumnado adquiera competencias para la vida. Y ese es el punto clave en la prevención de ciertas circunstancias de estas problemáticas, como puede ser la violencia filial-parental. Vale, y ahora eso, ¿cómo se come?, ¿no? Pues el aspecto clave que tenemos en nuestro sistema educativo y que se relaciona fundamentalmente con la transmisión de competencias para la vida es la orientación y la acción tutorial. Esa es una función docente, es una función de todos nuestros profesionales educativos y es aquello que diferencia a una maestra de una Alexa, ¿no?, o de una Siri. Es aquello que hace que los centros no seamos meros transmisores de conocimientos. Esa es la función más compleja que existe dentro de la escuela, el desarrollar la acción tutorial y la orientación. Es lo más difícil de todo. Por eso, no es una función que desarrolla un docente en solitario, sino que se hace a través de un equipo docente. Ahí está la clave. El equipo docente, que es el conjunto de profesionales que trabajan con un mismo grupo de alumnos y alumnas. Claro, están liderados por el tutor, pero no olvidemos que la función es de todos los docentes, no solamente del tutor. Y siempre en colaboración con nuestros profesionales de la orientación, que los tenemos en primaria y los tenemos en secundaria. Vale, esos son los agentes que trabajan en la acción tutorial. Lo trabajan en diferentes ámbitos, tanto grupal como individual, en prevención y en intervención siempre educativa, en intervención educativa. ¿Y cómo lo hacen? Pues desarrollando la inteligencia emocional, el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales, la convivencia, la igualdad, la resolución pacífica de conflictos, los valores éticos, los hábitos de vida saludables. Todo eso está impregnado en nuestro currículum y está impregnado en todas las prácticas educativas que realizan todos los docentes, desde la infantil, la primaria y la secundaria. Vale, ¿y con qué herramientas cuentan los docentes para trabajar todas estas cosas? Bueno, pues con el yoga, con el mindfulness, con la relajación progresiva, con la terapia, con iniciativas que incluyan y integren curricularmente valores, como puede ser la convivencia, la igualdad, iniciativas que trabajen la violencia y la prevención de la violencia de género, programas que tienen que ver con el desarrollo emocional, inteligencia emocional, las escuelas de familia, en un valor más preventivo, pero de intervención también, intervención educativa. En cuanto a programas que tienen que ver con las tutorías compartidas, programas que tienen que ver con los compromisos de convivencia, la mediación escolar, la aula emocional. He quitado lo del aula de convivencia para que nadie piense en la aula de expulsión, sino aquellas aulas que sirven para reflexionar, para trabajar con el alumno, para trabajar la autorregulación emocional, el alumnado ayudante, el hacer participar al alumnado de manera activa en todo el proceso educativo y también en la acción tutorial, las mentorías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son algunos ejemplos. Luego os voy a dejar la dirección de nuestro blog, donde podéis encontrar detalle de cada una de estas iniciativas. ¿Y qué pasa con la familia? La familia forma parte de nuestra comunidad educativa. Con la familia trabajamos de muchísimas maneras. Con la familia participamos, con la familia colaboramos, nos coordinamos, nos implicamos, la dinamizamos. Tenemos contacto estrecho, permanente, sistemático y nos comunicamos. Tenemos, como dije anteriormente, la oportunidad de tener contacto estrecho con la familia desde las etapas más iniciales. Las tutoras de infantil se reúnen con su familia
e intentan recomendar, dar pautas dentro del proceso educativo, trasladando lo que se hace en una clase en cuanto a rutinas, límites, dar seguridad, apego. Esas competencias parentales se dan de manera natural en las entrevistas con la familia, en los talleres, desde que una orientadora a principio de curso, cuando se entrevista con una familia que se enfrenta a... tienen 2 añitos ya los niños y van a los 3 años, ¿no? A ese segundo ciclo de infantil, y ahí la orientadora pues intenta dar pauta acerca de todo el desarrollo, ¿no? Desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo comunicativo y de lenguaje, y ahí se empiezan a dar pautas, se empiezan a dar recomendaciones, y no se dejan de dar ni en infantil ni en primaria, cuando empezamos a hablar de las consecuencias de los actos, cuando empezamos a hablar de la comunicación, de la sistematicidad en las pautas y las rutinas, porque esto es sumatorio. Esto no quiere decir que se deje de dar. Se sigue trabajando la negociación y la responsabilidad desde el principio hasta el fin. Es verdad que cuando afloran más las conductas en la adolescencia, ¿no? Cuando ya hay que bregar, ¿no? Estamos en la lucha, ¿no? Y entonces prestamos más atención a la negociación y a la responsabilidad, pero eso no quiere decir que desde que son pequeñitos los orientadores y las orientadoras de los centros, cuando les llega la oportunidad, trabajan con las familias en este sentido. Y ese es el preaprendizaje. Y si todo lo demás falla, porque claro, nuestra misión es que NAIFAS no tenga trabajo. Es que es nuestro objetivo, Pero no os preocupéis porque al final fallamos, claro. Al final no os vaya a quedar sin trabajo porque al final fallamos. Porque las situaciones son muy complejas, ya habéis visto la gran diversidad que existe. La acción tutorial de verdad, que es una de las funciones, es también más difícil de llevar a cabo. Así que no os preocupéis, que sin duda, lamentablemente, no va a seguir el programa ERA. Entonces, claro, aparece la múltiple formas de violencia, pues aparecen, está clarísimo, dentro del centro, fuera del centro, y en nuestro caso se relacionan con los siguientes ámbitos. En nuestro caso, dentro del ámbito educativo, la violencia filiparental se relaciona con la convivencia, es decir, alumnado que presenta también dificultades de convivencia en el centro, la lía parda, pues normalmente en su casa también. También con asentismo, aquel alumnado que hace lo que quiere, pues cómo va a ir al instituto, ¿no? Si es una cosa más que forma parte de sus decisiones propias, y entonces pues aparece también el asentismo, aquel alumnado que tiene trastorno grave de conducta, está diagnosticado por salud, o también presenta necesidades específicas de trastorno grave de conducta, y aquel alumnado pues que está sujeto a medidas judiciales. Normalmente a posteriori, es decir, el alumnado que está sujeto a medidas judiciales por violencia filoparental normalmente solamente tiene ese motivo, ¿no? de la medida. Y también con situaciones que no tienen que ver con ninguna de las anteriores. Es decir, el centro capta, identifica o se entera de que hay violencia filoparental, o bien porque ha habido una medida judicial, o bien pues porque en el centro no presenta ninguna conducta que tenga que ver con la violencia. Entonces también nos encontramos con ese tipo de situaciones, que al final desembocan posiblemente en una medida judicial si la familia es asesorada por profesionales educativos, por profesionales de servicios sociales o psicólogos y psicólogas externos. Y entonces educación tiene algunos recursos, no muchos, pero algunos recursos especializados que dependiendo de la situación que está relacionada, pues actúan, ¿no? O pueden actuar. Eso no quiere decir que se deje de actuar por parte del centro. El centro continúa ahí. Lo que pasa es que ya la situación desborda al centro, digamos a los tutores, a las tutoras, a los orientadores de los centros, y entonces echamos mano de otros recursos. En este caso, si la situación tiene que ver con convivencia, con problemas de conducta contraria a las normas o gravemente perjudiciales a las normas, pues entonces
tenemos un gabinete de convivencia en la delegación que puede asesorar a los centros en este sentido. Sin embargo, si estamos relacionados con asentismo, pues aquí tenemos a nuestros educadores sociales, a los maestros de compensación educativa, que están en el equipo de orientación, o al área de compensación educativa, que está allí en delegación, que también conocéis muchas de vosotras. Todo esto, toda la coordinación y todo el trabajo conjunto que se realiza está establecido por estructuras, comisiones, subcomisiones, en las que nos sentamos, trabajamos casos, etcétera, etcétera. Si la problemática tiene que ver más con los trastornos de conducta, pues entonces tocamos a salud. Y entonces nosotros sí tenemos un equipo especializado en trastornos de conducta, tenemos 2 compañeras dentro de ese equipo y que asesoran a los centros cuando existen estas dificultades, ¿no? Y si existe medida judicial, si está sujeto a medidas judiciales, pues tenemos un profesorado que realiza seguimiento educativo. Son puestos específicos, tenemos 3 aquí en Granada, 2 compañeros y una compañera que realizan el seguimiento de las medidas judiciales en los centros. Eso por nuestra parte, pero esta gente no puede trabajar sola, imposible. Esta gente necesita de los otros ámbitos. Si estamos hablando de problemáticas de convivencia que salen de los márgenes, ¿no?, de lo educativo, pues allí nos coordinamos con servicios sociales, con servicios de protección de menores, también con entidades locales o entidades sin ánimo de lucro que proporcionan aulas socioeducativas, les denominamos, ¿no? Cuando existe alguna expulsión del centro, ¿no?, alguna medida que tiene que ver con expulsión del centro, hay entidades locales o sin ánimo de lucro que trabajan con los centros, con ese alumnado que ha tenido problemas de convivencia. Si estamos hablando de asentismo, pues con los servicios sociales comunitarios, con el servicio de prevención de apoyo, con el servicio de protección de menores, o incluso ya con la Fiscalía de Menores, dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Si estamos hablando de trastorno de conducta, con quien nos coordinamos sería con los servicios de salud, los de comunitaria y con la UMI, la Unidad Infanto-Juvenil, o con los servicios de neuropediatría. Y también ahí en ese seno es donde tendríamos nuestro equipo provincial de estudios de casos, donde ya estamos todos y todas, ¿no?, en ese equipo que próximamente recibiréis convocatoria ya, que se ha quedado paralizado en estos últimos meses y próximamente retomaremos ese equipo de estudio de casos que tan buenos resultados nos ha estado dando estos últimos años. Y por último, si el alumnado está sujeto a medidas judiciales, esos profesores que hacen ese seguimiento se coordinarían con el Servicio de Justicia, con Fiscalía de Menores, con el Juzgado de Menores y también con aquellas entidades que ayudan a la realización de las medidas judiciales. Bueno, está clarísimo que en educación podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas, pero solos casi ninguna. Así que vamos a seguir en eso, ¿no? Vamos a seguir trabajando juntos, que así se triunfa. Muchísimas gracias.